Hola, hola, buenas noches. Doctora Bernardet, no sé si me puede escuchar. ¿Cómo estás, Tony? Buenas noches. Bueno, ¿puede prender su cámara? O Pues le... está prendida, pero dice que tú lo detuviste. Ahí está, mira, ya tiene el acceso. Estoy bien buscando aquí al doctor José Carlos Morales. Doctora, qué gusto verla. Ah, ya estoy aquí. Oiga, vale el feliz año, ¿eh? Vale el Vale, feliz año porque no porque yo nos no lo había visto. habíamos visto, Yo no sí. lo había visto. ¿Cómo la Y, pasó? y feliz año que aquí estamos y estamos bien. Bendito sea Dios, porque tantos que ya se murieron. Sí, bueno, afortunadamente estamos aquí. Feliz año a todos los que nos están empezando a sintonizar. Vamos a esperar aquí al doctor José Carlos, quien él será quien ejecute, ¿no?, la presentación de la noche de hoy. La primera del año, doctora Bernardet, ¿qué sensaciones le da eso? Me da mucho gusto estar aquí, me da mucho gusto que estén ya muchas personas uniéndose al seminario y bueno, adelante. Perfecto. Bueno, pues dando ya las 8 un punto, horario del centro de México, vamos arrancando con nuestro programa, podemos decir casi segunda temporada, doctora Bernardet. El año pasado, bueno, yo me integré apenas como host, entonces la segunda temporada aquí con todos ustedes, claro que es gracias a la participación del público que esto se ha mantenido avante y que vamos por más, doctora. Hoy tenemos un gran tema, acompañado del doctor José Carlos Morales Nájera. Tendremos el tema estrés quirúrgico perioperitario. ¿Cómo lo ve el tema, doctora Bernardet? ¿Qué espera de ello? Perioperatorio. Perioperatorio, perdón, gracias por la corrección. Pues yo creo que es un tema muy actual porque ahorita todo el mundo tenemos estrés, no solo los que van a operar, todos estamos con estrés y eso se nota en muchas actividades y en muchos estados de ánimo. Pero el paciente que se va a operar, claro que tiene un gran estrés desde que le dice el médico, oye, necesitas operación. Ahí empieza. Correcto, ya empieza ahí la tensión. Exactamente. Correcto. Bueno, pues le voy a dar presentación al doctor José Carlos Morales Nájera. Él es egresado de medicina por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, residente de primer año de la especialidad de anestesiología en el Hospital Civil de Culiacán. Doctor José Carlos, ¿puede prender su cámara? No sé si tenga problemas también el audio, ya es confitrión, entonces no debería de tener problemas. Mientras tanto, voy saludando a la gente, a Félix, al doctor Fernando Navarro, Gilberto Ramírez, a la doctora Jessica Hernández, doctor Jorge de la Rosa González, y bueno, ahí está el doctor Paulo, Rubén Gil, Sandra Sánchez, gracias por conectarse. Y bueno, ya estamos aquí con doctor José Carlos Morales. Buenas noches, un gusto me da saludarlo. Hola, buenas noches, mucho gusto. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Bien, bien. Ahorita no sufriendo de calor en Culiacán, gracias a Dios, pero bien, todo bien. Me da gusto, doctor José Carlos. Y para la nueva gente que se está conectando con nosotros, vamos explicando rápidamente cómo son, cuál es la línea editorial, por así llamarlo, de este programa. Bueno, lo vamos a enfocar en anestesiología, perdón. El doctor José Carlos tendrá 30 minutos para exponer su tema. Al terminar, la doctora Bernardet Casillas, quien fungirá como mentora, ya de casa la doctora Bernardet Casillas, para complementar la charla y cuestionar la misma. Te van a cuestionar, doctor José Carlos, ¿eh? Que pero venga preparado. También el público es muy importante porque después de la participación de la doctora Bernardet, el público complementará también todos los comentarios que me pongan a lo largo de la exposición de doctor José Carlos. Yo los diré al aire, todos, ninguno se me va. También sus preguntas, no le dejen todo el trabajo, el enriquecimiento hacia el doctor. También ustedes, público, participen mediante comentarios y preguntas. Para esto, para enriquecer el programa, ya estamos aquí, lunes, primer programa, que se note que nos extrañamos, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulo, también los invito a que manden un correo a Medical Legal Center para cualquier plática o cualquier cosa que se les atore. Pues bueno, ahí está con Medical Legal Center. En un momento les pondré el correo, no lo tengo aquí a la mano, lo pondré el correo en el chat para que la gente pueda ponerse en contacto. Estamos, doctor, ¿está listo para compartir su presentación?
Por supuesto, estamos listos. Perfecto, pues arrancamos, doctora Bernardet, tomamos tiempo, 30 minutos, y de ahí entramos con la doctora Bernardet a complementar la charla. Adelante, doctor José Carlos. Entendido. Muy bien. Ahí va, todavía no lo logramos ver del todo. ¿Ya se puede ver ahí? Listo. Adelante, doctor. Muy bien, excelente. Bueno, hablar del tema de estrés quirúrgico peroperatorio tiene muchos puntos de vista, los cuales sobre todo nos vamos a basar un poco más en fisiología y un poco tocando protocolo ERAS, que ya es un tema también muy visto, muy actual. En realidad ya tiene muchísimo tiempo, pero bueno, vamos a irlo desglosando poco a poco durante la presentación. El inicio de empezar a valorar esto y ver lo que es el estrés quirúrgico perioperatorio inicia prácticamente desde 1920. El padre del estrés quirúrgico, de hablar de esta terminología, fue dado por el doctor Cuthbertson. Ya tenemos muchísimo tiempo a partir de esto. Fue el primero en estudiarlo. Él hizo los primeros estudios ensayos en los que vio que los pacientes que eran operados de fractura de cadera posterior a 7 días de estar en hospitalización o inmediatamente posterior a la cirugía, empezaba a haber cambios en la sangre, tanto en la elevación de la urea como en el catabolismo del calcio. Él empezó a revisar este tipo de situaciones, las cuales se le hacían pues de esta manera relevantes al doctor. Empezó a estudiar justamente este hecho de por qué cambiaban este tipo de situaciones metabólicas posterior a un procedimiento quirúrgico. En 1990, el doctor Henry Kellett de Dinamarca fue el primero en valorar el hecho de disminuir el estrés quirúrgico con el inicio de esto que era el Fast Track Surgery o cirugía Fast Track. Malamente fue entendida la cirugía Fast Track. En sus inicios se pensó que era hacer una cirugía rápida y que el paciente saliera lo más rápido posible del hospital. Esto conllevó a serie de complicaciones que llegaron a tener los pacientes. Más adelante, el doctor Ollie Longbeast y el doctor Ken Fearon, en 2001, iniciaron lo que es el protocolo ERAS para disminuir el estrés quirúrgico. El protocolo ERAS es una serie de pasos que hay que seguir, que son auditados, que tiene uno que estar inscrito en la sociedad de ERAS justamente para mejorar este tipo de situaciones en los pacientes. Se inició la sociedad de ERAS en el 2010 y bueno, la última actualización que hubo fue en el 2020 con este libro que se presenta aquí para el manejo de esto. ¿Por qué es importante esto para hablar del estrés quirúrgico? Bueno, el estrés quirúrgico es una parte importante que muy pocos valoran. No quiero ser grosero en ciertas cuestiones o partes, pero yo creo que anestesiología es en estos momentos el que más importancia le da a este tipo de estrés quirúrgico actualmente durante el manejo transoperatorio, posoperatorio de los pacientes y preoperatorio. Muy pocas veces he visto en escenarios quirúrgicos que hablen sobre este tipo de manejos en los pacientes para disminuir este estrés, y el hecho de disminuir este estrés nos ayuda a que el paciente tenga una mejor evolución y hasta egreso días antes de lo planeado, que un paciente puede egresar en una menor cantidad de días y disminuyan el número de complicaciones posoperatorias. Entonces, tenemos nosotros una serie de cuestiones que tenemos que valorar en los pacientes y que los componentes del protocolo ERASMAN, preoperatorio, transoperatorio y posoperatorio, lo vamos a ir desglosando un poco. En cuanto a esto, es muy importante que sepamos que a lo mejor una frase importante es que puede que olviden el nombre de uno los pacientes, pero nunca olvidarán cómo uno los hace
sentir. Eso es importante por parte de anestesiología. Hay una carta en el Anesthesiology, en esta revista, de manera muy importante, que nos habla sobre eso, que a veces los anestesiólogos no tenemos ese tacto porque dormimos a la gente. Sin embargo, yo creo que somos los más interesados en el hecho de cómo un paciente lo hacemos sentir. Es importante saber que el manejo del estrés quirúrgico se ve muy recompensado en este tipo de protocolo debido a que disminuyen los días de estancia hospitalaria, el número de complicaciones. En este primer estudio vemos que en cuanto a los grupos se iban, en el primer estudio del lado izquierdo, vemos que las complicaciones se iban disminuyendo conforme el grupo se iba ajustando más a este tipo de protocolos que tenemos que hacer con los pacientes. Cuando uno se ajustaba más a este tipo de protocolos pre, trans y postoperatorios, el paciente tenía una mejor evolución o hasta disminución en cuanto a la mortalidad. Aquí en el segundo estudio nos habla de sobrevida a 5 años de cáncer colorectal, en cual el apego a este tipo de protocolos mejoraba todavía la sobrevida en los pacientes, el manejo en esta línea. Para eso nosotros tenemos varias barreras de implementación. Hay que ver una parte muy importante, si vemos del lado derecho, donde dice cuáles son las barreras importantes de este tipo de programas, es la resistencia en el cambio de las prácticas. Eso es muy importante. Muchas veces a nivel intrahospitalario, uno dice que hay escuelas en cada uno de los hospitales y que ya las cosas se han hecho así siempre y siempre se van a hacer así. Pero el hecho de que se estudie cada vez más este tipo de situaciones nos habla de que puede haber cambios importantes en los cuales un paciente puede mejorar muchísimo para el egreso posterior. Entonces, nosotros tenemos que hacer muchísimas valoraciones pre, peri y postoperatoria para justamente que un paciente tenga una mejor evolución. Si nosotros hacemos una buena valoración y manejo pre y peri, el paciente días de estancia hospitalaria van a disminuir. Un claro ejemplo, por ejemplo, si nosotros disminuimos el periodo de ayuno, ponemos carga de glucosa antes de realizar un procedimiento quirúrgico, el paciente básicamente va a disminuir también la náusea y vómito postoperatorio, por ejemplo, y eso va a también disminuir los días de estancia posteriores al evento quirúrgico. Cuando hablamos de la fisiología, tenemos que entender que todo esto depende de una parte muy importante, que es el eje hipotálamo-hipófisis. Es una parte muy importante. Nosotros estamos haciendo un estrés, nosotros estamos haciendo un proceso inflamatorio estéril, un proceso inflamatorio en el cual desde que el cirujano está abriendo la piel, está disecando, ya está produciendo un estrés en el cuerpo del paciente, ya está haciendo una herida y por lo tanto una respuesta a esta injuria o esta lesión que tenemos. Esta respuesta puede ser buena o mala con los pacientes dependiendo de cómo los manejemos y dependiendo si conocemos sus antecedentes o no, o los hemos manejado antes de este procedimiento quirúrgico o no. Por ejemplo, la hiperglicemia va a estar presente en el posoperatorio de la mayoría de los pacientes, sí, y depende de qué, del tipo de la cirugía, de la severidad o de la extensión del trauma que nosotros estemos usando. Es importante saber que en cirugías pequeñas se pueden mantener niveles de glucosa muy bajos, sin embargo en cirugía cardíaca pueden llegar hasta 360 miligramos por decilitro de glucosa posterior a este procedimiento. ¿A qué nos va a llevar esto? El aumento de la glucosa postoperatoria en los pacientes prácticamente nos va a ocasionar que el paciente aumente el estrés oxidativo, el aumento de radicales libres, el aumento de factores proapoptóticos y por lo tanto muerte celular o mitocondrial. Y esto provoca que el paciente tenga más días de estancia intrahospitalaria. Más aparte, si es un paciente con fragilidad o con mayor edad, nos puede contribuir a que el paciente se mantenga durante más días en el hospital, a veces con lesión renal, a veces con disfunción miocárdica o con otros problemas que nosotros tenemos que solucionar. El hecho de nosotros valorar este tipo de protocolos en los pacientes para valorar el estrés quirúrgico perioperatorio nos habla de que, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos la anestesia o un bloqueo neuroaxial o anestesia neuroaxial, nosotros bloqueamos prácticamente esta respuesta a la hiperglicemia porque los impulsos que nosotros vamos a llegar a tener hacia el eje hipotálamo-hipófisis por esta lesión o esta injuria al sitio quirúrgico van a ser nulos porque nosotros vamos a bloquear esa
vía de señalización simpática. Y al bloquear esa vía simpática es mejor, los protocolos ERAS sí benefician el hecho de anestesia neuroaxial sobre anestesia general. En la mayoría de procedimientos, claro, los que se puedan. No es que sometamos a los pacientes de manera importante a estos procedimientos solamente porque lo dicen los protocolos, pero en la mayoría de los pacientes que se pueda realizar es lo ideal. Sí, es importante conocer que este daño, este estrés quirúrgico va a producir un daño en la producción de transportadores de glucosa dentro del cuerpo, que también va a provocar, por ende, una resistencia a la insulina. Y esta resistencia a la insulina, pues prácticamente más aumento todavía de la glucosa a nivel plasmático y por lo tanto liberación de radicales libres que van a dañar todavía muchísimo más al cuerpo. Esto es hablando fisiológicamente. Estamos entrando mucho a la parte fisiológica de un procedimiento quirúrgico, sea cual sea, debido a la lesión que estamos ocasionando durante el procedimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues básicamente en nuevos artículos se ha visto sobre redefinir lo que es la respuesta al estrés perioperatorio. Vamos a hablar mucho nosotros, lo que les comentaba del eje hipotálamo-hipófisis. Este eje hipotálamo-hipófisis, pues nos va a hablar que nosotros básicamente tenemos dos vías de respuestas ante la activación de cortisol. ¿Sí? Una respuesta ante los receptores mineralocorticoides y glucocorticoides y un efecto genómico o no genómico. Vamos a ver que la hormona de estrés quirúrgica por excelencia es el cortisol y esto va a estar dado por varios efectos. En este esquema vamos a ver básicamente que la liberación que nosotros tenemos de cortisol ocasionado por este estrés va a tener respuesta en dos tipos de receptores, como lo se ve en el esquema. G de glucocorticoides y M de mineralocorticoides, y vamos a tener respuestas genómicas o no genómicas. Como pueden ver, por ejemplo, las respuestas genómicas de parte de los receptores glucocorticoides son antiinflamatorias de la estabilización de la membrana y de inmunosupresión, y genómicas antiinflamatorias, aumentan el metabolismo y son antiangiogénicas. Y por ejemplo, en los receptores mineralocorticoides encontramos que los efectos genómicos son de la homeostasis de los electrolitos, profibróticas, proinflamatorias, y no genómicas de disfunción endotelial, de estrés oxidativo y de remodelación de los tejidos. Esto es muy importante debido a que el paciente como se encuentre antes de un procedimiento quirúrgico es muy importante. Es diferente una cirugía electiva a una cirugía de urgencia y a una cirugía de un paciente que viene de cuidados intensivos, a una cirugía de un paciente que viene de un pabellón o de hospitalización, debido a que debemos de identificar cada uno de estos pacientes y saber que el manejo que nosotros le demos preoperatorio, transoperatorio y postoperatorio va a mejorar la calidad de vida de este paciente y la disminución tanto de morbilidad como de mortalidad. Cuando nosotros, como comentaba la doctora desde el inicio, el estrés de un paciente inicia desde el momento en el que se le dice que se va a operar, efectivamente. Y nosotros tenemos esta respuesta ante este esquema que vemos, desde la ansiedad, ¿sí? Desde el ayuno, depresión, la edad, la fragilidad o el desacondicionamiento cardiovascular, nos va a ocasionar que nosotros tengamos un daño para la liberación de estos factores, sobre todo del cortisol y de factores inflamatorios. El que un paciente tenga estrés o ansiedad antes de un procedimiento quirúrgico sí afecta a que el paciente también tenga una evolución posterior. Esto lamentablemente si lo platicamos hace, no sé, 40 o 50 años atrás, yo creo que no nos creían que el hecho de que un paciente tuviera este tipo de efectos tan solo emocionales afectaran al paciente de manera posterior. Y sí, así es, sí lo hacen. Por lo tanto, un paciente debe tener muchos pilares para entrar a un procedimiento quirúrgico. Aquí, como podemos ver, es que tanto este estado preoperatorio como lesión en los tejidos, el dolor mismo pueden ocasionar que haya activación en el núcleo paraventricular y por lo tanto de liberación de hormona corticotrópica, a su vez
en la hipófisis anterior, liberación de hormona adenocorticotrópica, estimulación de la corteza adrenal y liberación de factores proinflamatorios o inflamatorios como el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6 y el cortisol. El cortisol va a ser muy importante ante la respuesta de los pacientes actualmente ya. El cortisol va a viajar por la sangre unido a proteínas, generalmente albúmina, ¿sí? En menor cantidad, y hay una globulina especial a la cual se va a unir. Solamente 5% del cortisol está libre y activo. Sin embargo, se ha visto que en los pacientes con un alto estrés quirúrgico, con pacientes que ya han tenido problemas de diabetes, endocrinos, cardiovasculares, infartos o problemas de acondicionamiento previo a un procedimiento, ya llegan con niveles altos de cortisol y esto hace una disregulación importante ante los pacientes. Hay que entender que a nivel cerebral el cortisol en cuanto a los receptores mineralocorticoides y glucocorticoides nos va a ocasionar ansiedad y depresión posoperatoria. A nivel cardíaco puede ocasionar falla, disritmias o lesión miocárdica hasta en un 20% de los pacientes. Inmunosupresión, lesión renal también hacen un 20% de los pacientes y una atrofia muscular que puede persistir hasta un año del posoperatorio si nosotros no cuidamos al paciente durante el pre y el transoperatorio. En este esquema podemos ver que los pacientes que ya vienen dañados de manera previa a un procedimiento quirúrgico, como por ejemplo una disfunción crónica, que el paciente ya tenga patologías previas, vamos a ver que hay cambio en los receptores, tanto a nivel cerebral, cardíaco, inmune, renal y muscular, y por ende va a cambiar la morbilidad en los pacientes, con daño en la disfunción cognitiva, miocárdica, infecciones, lesión renal aguda o hasta atrofia muscular, que les comento que puede durar hasta un año. Esto impacta de manera enorme en los pacientes una vez que salen de la cirugía. Hay que saber que hablando de esta manera, por ejemplo, un paciente pierde aproximadamente de 40 a 80 gramos de nitrógeno posterior a la cirugía. Esto equivale a 1.2 a 2.4 kilogramos de peso. Entonces, es muy importante el que nosotros hagamos un manejo preoperatorio en los pacientes. Aquí hablamos de manera muy importante de dos médicos. ¿Cómo llegamos nosotros antes a decir siempre que hay que obtener 8 horas de ayuno antes de una cirugía? Y que si no, pues no se puede pasar a un paciente. El doctor Mendelssohn fue el primero en hablar justamente de esta valoración, debido a que el doctor Mendelssohn en pacientes embarazadas observó que cuando no tenían ayuno, estos pacientes vomitaban y por lo tanto tenían una neumonitis química, de ahí el nombre del síndrome de Mendelssohn. Y el doctor John Snow fue también uno de los primeros en observar este tipo de cambios en los pacientes en cuanto al ayuno. El doctor metía a los pacientes sin ayuno y también tuvo a pacientes que llegaron a fallecer justamente por neumonía por broncoaspiración. Entonces, se llegó antes a decir que 8 horas era lo que se necesitaba para pasar a un paciente. Ya se ha visto que mantener un paciente con un ayuno tan prolongado, hay pacientes que aunque les diga 8 horas, el paciente no come nada en 12 o 24 horas. Eso ocasiona que el paciente ya entre con datos de elevación de cortisol y de estrés quirúrgico a la cirugía. Ya actualmente se ha visto que el paciente, si va a tener mucho ayuno, se debe de iniciar glucosa intravenosa o utilizar maltodextrina, que lamentablemente no hay en México. Ya hay botes de maltodextrina ya hechos justamente para esta toma, 12 horas antes de la cirugía o 402 horas antes de la cirugía, porque esto es líquido que a final de cuentas se va a absorber. Entonces, si nosotros conocemos que ya pueden los pacientes tomar líquido 2 horas antes del procedimiento, se le puede administrar a los pacientes. Esto que va a ocasionar disminución en la náusea y el vómito, disminución en la resistencia a la insulina y disminución en la degradación de proteínas, que es muy importante para la recuperación de los pacientes. El hecho de que nosotros platiquemos con los pacientes del procedimiento quirúrgico, no nada más anestesiología, sino también el equipo quirúrgico que lo va a operar, es muy importante. Reduce la ansiedad, el dolor
y mejora la satisfacción del paciente posterior a la cirugía. Esto le va a ayudar al paciente a que tenga también menos días de estancia intrahospitalaria. Es más, hasta darle una serie de instrucciones de qué es lo que tiene que hacer antes del procedimiento anestésico o del procedimiento quirúrgico. Hasta comentarle al paciente que se puede bañar el día de la cirugía. Antes sí se puede bañar. Cosas tan simples que a lo mejor uno a veces cuando lo platica con varios colegas le parece irrisorio, pero es importante el poder explicarle bien esto a los pacientes. Una prehabilitación adecuada. Sí, ya vimos nosotros en la fisiología del estrés quirúrgico que si los pacientes vienen con un desacondicionamiento físico, cardiovascular, pulmonar, el paciente va a tener peores resultados posoperatorios. Entonces, muy importante que nosotros también ayudemos a los pacientes a tener una prehabilitación. No es lo mismo meter a un paciente con EPOC que semanas antes o meses antes se le inició apoyo con CPAP o se le inició apoyo con ejercicios respiratorios de diafragma para poderlo extubar a un paciente que ingresa de manera súbita. Esto hablando de un paciente con una cirugía electiva. Cuando hablamos de un paciente con una cirugía de urgencia, no lo podemos probablemente valorar, pero sí podemos tratar de mejorar condiciones. Si este paciente, aparte de ser con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tiene diabetes, hipertensión, el mejorar esas condiciones antes del procedimiento quirúrgico y anestésico le va a ayudar a disminuir el estrés quirúrgico y por lo tanto que el paciente tenga pequeñas mejoras. Eso ya se ha visto en varios estudios. Entonces, un paciente antes de tener un procedimiento debe tener una capacidad funcional tanto física, nutricional y psicológica. Eso es muy importante. Hay que hablar también justamente de que hay varias escalas de valoración que nosotros vamos a tener para valorar justamente el estado funcional del paciente, el estado alimenticio y hasta de depresión. Hay varias escalas que se puede valorar esto de manera preoperatoria, ¿sí? La optimización nutricional también es una parte muy importante. Hay varias valoraciones. La evaluación PONS, que es importante justamente para ello. También nos habla la albúmina, aunque no muchos autores o artículos lo toman como de una manera importante. Para este tipo de evaluaciones sí es necesaria justamente antes de un procedimiento quirúrgico. Entonces, cuando nosotros valoramos este tipo de estrés transanestésico, nosotros vamos a valorar que los protocolos nos hablan prácticamente de optimizar el uso de la anestesia regional en cualquier tipo de cirugía, hasta cirugía de húmero, cirugía ortopédica. El hecho de dar anestesia regional y probablemente posterior dar manejo con TIVA o le ayuda más al paciente a disminuir este estrés quirúrgico. Sí, esta respuesta inflamatoria que tiene que ver con el eje hipotálamo hipófisis y por lo tanto que ocasiona en el paciente cambios en su metabolismo y ya hemos platicado de eso como lipólisis, degradación de proteínas, hipermetabolismo, fiebre hasta en casos en algunos pacientes, ¿sí? En cuanto al manejo anestésico, bueno, el uso de opioides de acción corta también ayuda a este tipo de estrés a mejorarlo. Prácticamente habla de que el uso de opioides en los pacientes mejora muchísimo este tipo de estrés quirúrgico. Vamos a hablar prácticamente también del uso de algunos antiinflamatorios, el manejo prácticamente de una anestesia multimodal en la cual utilizamos medicamentos como lidocaína, ketamina u otros para mejorar este tipo de dolor en los pacientes y por lo tanto disminuir el estrés quirúrgico causado por el dolor ocasionado por la cirugía. Cuando hablamos nosotros de manera importante de la lesión nociceptiva, bueno, pues prácticamente nos habla de que el manejo de anestesia multimodal es utilizar medicamentos que actúen en otro tipo de receptores, ¿sí? Para modular esta respuesta al dolor. Ahí podemos ver que, por ejemplo, ante un estímulo nociceptivo, usar sulfato de magnesio, usar alfa-2 agonistas, paracetamol, COX-2, inhiben de distintas maneras
esta respuesta o esta vía del dolor que nosotros tenemos con los pacientes, mejorando también el estrés quirúrgico, ¿sí? Una manera muy importante también es valorar la respuesta de líquidos en los pacientes que tenemos para que no haya una sobrecarga de líquidos y por lo tanto no haya más días de estancia hospitalaria. Una parte importante que a lo mejor nosotros no tomamos en cuenta es el uso de dexametasona. La ponemos todos los días en prácticamente la mayoría de cirugías que tenemos y tenemos muchos mitos en cuanto al uso de la dexametasona con los pacientes. Tiene un efecto pleiotrópico tan grande. En este artículo habla de varios estudios ya hechos sobre la dexametasona y a veces seguimos usando de la misma manera este medicamento, ¿sí? Por ejemplo, una parte importante es que disminuye la náusea y vómito postoperatorio, eso ya se ha visto de manera muy importante, mitiga la respuesta inflamatoria, tanto por la vía de la lipoxigenasa como ciclooxigenasa, ¿sí? Su efecto empieza aproximadamente de 1 a 2 horas una vez que lo administramos y tiene una vida de 36 a 72 horas. Cuando... Carlos, dígame, doctor. Solamente tenemos 4 minutos más. Ok, sí, me voy a adelantar un poquito más para que veamos. Entonces, en cuanto a la importancia del manejo de la dexametasona, yo creo que lo importante que vamos a tocar en este punto es que se ha visto que muchos nos comentan que no lo usemos porque hay más efecto de infecciones quirúrgicas. El estudio PADI ya dijo que no es verdad. La incidencia de infecciones fue de 42% con uso de 8 miligramos contra 54% sin uso de dexametasona. Es una parte muy importante y también que no lo usemos en los pacientes diabéticos porque les aumenta más la glucosa. Esto también ya se ha visto en el estudio DREAMS y en el estudio PADI, en el cual habla que no es importante clínicamente la poca elevación que a veces llegan a tener con el uso de dexametasona en el posoperatorio. Entonces, eso es muy importante porque prácticamente nos habla de mitos que nosotros tenemos en cuanto al manejo de la dexametasona. En el posoperatorio es importante valorar la deambulación del paciente porque esto le va a ayudar también a la disminución del estrés quirúrgico una vez que empiece a caminar, a realizar pláticas con otros pacientes, hasta a nivel psicológico le ayuda. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante a nivel del manejo perioperatorio es saber que el cortisol es una parte importante durante el estrés quirúrgico. El presente actual en el que estamos es en cuanto a las guías del manejo de perioperatorio del estrés. En cuanto a ello, vamos a hablar más del protocolo ERAS. ¿Y qué vamos a ver en el futuro? En el futuro probablemente ya nos toque categorizar a cada uno de los pacientes de una manera muy específica para saber qué tipo de anestesia le conviene más al paciente para disminuir, por lo tanto, el estrés quirúrgico y que el paciente tenga una mejor evolución y egreso a su casa. Pues, muchísimas gracias, doctor José Carlos. Excelente exposición. Le voy a dar paso a la doctora Bernadette Casillas, quien fungirá como nuestra mentora. Doctora Bernadette, ándale. Y doctor José Carlos, ¿puede dejar de compartir pantalla, porfa, para vernos todos en el panel? Listo. Doctora Bernadette, le otorgo los turnos. Aquí estamos. Carlos, muchas felicidades por tu presentación. Sí, doctora. Me encantaron las diapositivas, está muy bonito el diseño y ahí van algunos comentarios. Sí. Fíjate, no sé por dónde empezar, pero vamos a remontarnos 120 años, 122 años. A principios del siglo XX y de ahí para atrás, en toda la historia, la gente que se operaba, pues se operaba por cosas verdaderamente urgentes. Sí. No había
cirugías programadas. No le decían, véngase dentro de 2 meses que va a haber lugar para arreglarle su cadera que se le rompió, o no había. Entonces, las cirugías eran verdaderamente de urgencia. Eso era, según como lo veas, o malo o bueno, porque pues ni tenían tiempo de asustarse, ¿verdad? Se caían del caballo y órale, rápido, en el menos tiempo posible, pues tenían que operar. O una hernia estrangulada, lo que quieras, ¿no? Entonces, pues no les daban mucho tiempo de asustarse desde antes. Ahorita, escuchándote tu plática muy bonita, muy bien documentada, sé que es muchísima información. Sí, lamentablemente hablar de estrés quirúrgico me gustó mucho el tema, yo lo tocamos aquí en la residencia y le comentaba, doctor, es muy grande, nosotros lo vimos en muy corto tiempo, me gustó por eso tratar de difundirlo en este aspecto. Muy pocas pláticas he encontrado yo sobre este tema a veces algunos congresos, etcétera, porque yo creo que es, como se dice, muy poco estudiado en algunas ocasiones. Yo creo que sí está estudiado, pero la gente no le da la importancia debida. Fíjate que circunstancialmente estaba volviendo a leer un librito de Ruy Pérez Tamayo que se acaba de morir la semana pasada. Acaba de fallecer el doctor, sí. Pues era así como un Da Vinci de la medicina porque sabía de todo. Era un señor muy especial. Y tiene un libro que se llama Serendipia. Y entonces ahí habla de otro amigo suyo que escribió un libro que se llama Las manos que curan y trata de la inflamación. Y aquí el insulto, que muy bien lo nombraste, el insulto quirúrgico, produce una cascada de la inflamación. ¿Parecido a quién, Carlos? ¿Quién produce una cascada de la inflamación? Que estamos viviendo ahorita. Sí, un proceso infeccioso, ahorita COVID, virus. Exacto. Entonces, es un tema, te digo, muy importante que mucha gente ha estudiado, mucha gente, pero como que le tenemos flojera o bueno, o nos enfrascamos en otras cosas, ¿no? Pero muy bien lo dijiste. Ahora dime, también el protocolo ERAS dice que si tú puedes darle anestesia locorregional a un paciente, lo hagas. Cuando se empezaron a inventar y a comercializar los anestésicos generales y sobre todo los relajantes musculares, Carlos, sí, como en los 20 y tantos o 30 del siglo pasado, porque ya había anestesia regional. Sí, ya. Hay un libro en donde se relatan cirugías de cráneo con raquia. Tiroides, todo, operaban todo, desde cuero cabelludo hasta los dedos de los pies. Se puede, y tan se puede que nosotros hicimos muchas anestesias para cirugía de mama en mujeres embarazadas con raquia. Entonces, ¿por qué el protocolo ERAS dice que la anestesia regional es lo mejor? ¿Qué hace la anestesia regional? Una simple raquia, ¿qué es lo que hace? Que no hace una muy elaborada anestesia general, a menos que le pongas 80,000 cosas. ¿Qué hace, Carlos? Pues era lo que vimos un poquito en la plática. Cuando nosotros ponemos el anestésico local a ese nivel, a nivel subaracnoideo,
el bloqueo de la señalización de la transmisión del dolor no solamente es por vía simpática, es por todas las vías. Entonces, no hay una activación de este eje que produzca tanta respuesta inflamatoria como, a final de cuentas, aunque nosotros demos anestesia general, el paciente sigue teniendo esas vías del dolor que ascienden y que provocan una respuesta inflamatoria en el paciente y Sí. liberación de catecolaminas y procesos inflamatorios. Entonces, la anestesia regional me gusta mucho esta palabra porque define claramente lo que hace la anestesia regional. Hace una deaferenciación. Deaferenciación. Los estímulos no llegan a los centros neurológicos superiores y no se elicita la respuesta metabólica tremenda. A diferencia de la anestesia general que hace una deferenciación. O sea, el paciente siente en sus centros cerebrales superiores que hay un insulto, nomás que no se puede mover, ni puede gritar, no puede hacer nada. Pero la respuesta metabólica, pues, se viene en cascada. Entonces, muy de acuerdo con lo que dijiste. Fíjate que se me estaba ocurriendo, porque a mí se me ocurren muchas cosas, un protocolo de investigación. A lo mejor te interesa o alguien de los que nos están escuchando. ¿Qué pasaría si yo mido el cortisol del paciente que viene a consulta de cirugía y luego se lo mido el día que le dijeron que lo van a operar? Sobre todo si es una operación grande. Claro. Porque desde ahí empieza el cortisol. No necesariamente es una respuesta florida y loca, pero desde ahí empieza. Todo lo que tú dijiste de platicar con él, de darle algunas indicaciones, es excelente. Por eso decía Cousins, o no me acuerdo quién en su libro decía, que una buena plática preanestésica equivale a 10 miligramos de diazepam. Sí. Sí. Entonces tú le contestas preguntas, tratas de bajar su miedo, que es muy lógico. La gente, claro que le da miedo que lo operen. Yo creo que lo primero que escucho desde que entré en la residencia con los pacientes es de, oiga, doctor, pero sí me voy a volver a despertar, ¿verdad? Claro. Digo, sí se va a despertar. O sea, a final de cuentas ya genera mucho estrés el hecho a veces de someterse a un procedimiento anestésico. Por eso te digo, fíjate, sería un trabajo de investigación. Claro que hay que hacer bien el protocolo y todo, pero sería sencillo. ¿Cuánto le sube al paciente su cortisol? Claro. De que le dicen que lo van a operar. Muy bien. Luego, la DEXA tiene sus bemoles. Es, no sé, como todo en la vida. Sí. Tiene su lado bueno y su lado no tan bueno. Tiene beneficios, pero hay que pagar. En esta vida todo se paga menos el amor de la mamá y los primeros meses de vida. Después sí, la mamá te dice, ay, niño malo. Pero todo se paga. Entonces, sí tiene ventajas, pero hay que irse con pies de plomo. Tampoco es así como inúndalo de DEXA, ¿verdad? Y bueno, sobre todo recordar que el evento quirúrgico en sí es causa de muerte. Sí. No todos se mueren, pues si no nos quedábamos sin chamba, pero y ha evolucionado de una manera notable la expectancia de vida después de una cirugía. ¿Quién se iba a imaginar hace 120 años que iba a haber trasplante de
corazón, bueno, de cerebro ya un señor dijo que iba a hacer un trasplante de cerebro y luego ya nunca dijo nada, yo creo que le fue mal, pero, pero trasplante de muchos órganos que antes no, pues ni por aquí pasaban, ¿no? Tú dijiste, ¿qué queda o qué sigue? Pues no sabemos lo que sigue, porque de aquí a 100 años no sé qué se va a usar. A lo mejor como en las películas, un aparato que metes ahí al paciente y le arregla todo hasta el genoma, ¿verdad? No sé, Sí. no sé. Pero ahorita, aquí y ahora, cuidemos a nuestros pacientes. Veamos todos los aristas que tiene una cirugía, sobre todo una cirugía grande. Porque el estrés empieza desde que el paciente sabe que se va a operar y no se termina con la operación. Sí, no, continúa en el posoperatorio. Si no lo cuidan adecuadamente, el paciente sigue con ese estrés. Si Era lo tiene, que me comentaba. claro, si tiene dolor, Sí, si sabe que va a tener secuelas, así es. porque no siempre la cirugía es así como ya con una varita mágica ya se va a quedar, no sé, peor de bueno que como estaba antes, pues no. Yo creo que Guapo, pues no. yo creo que la importancia de pegarse mucho al paciente, doctora, porque hasta el hecho de que salga en una cirugía a mediodía o en la noche y no le demos de comer hasta el otro día porque se nos olvidó, porque ya no hay comida en la noche, Claro. o si ya no requiere la sonda nasogástrica, pero se la siguen dejando otros 4 o 5 días, que yo sé que depende del equipo quirúrgico, pero eso también genera más daño. Entonces, no es nada más del anestesiólogo, por supuesto. Sí. Todo el equipo debe de velar por el bienestar del paciente para que tenga una evolución adecuada y que las hormonas del estrés no se suban a niveles estratosféricos, ¿verdad? Pues otra vez una felicitación, Carlos. Gracias, doctora. Muchas gracias por sus palabras, doctora Bernardet. Un comentario de felicitación para el doctor José Carlos. Lo pone Juan Carlos Martínez, dice, buen e interesante tema, felicidades. Esto nos lo pone desde Chiapas. Impresionante. También aquí en Facebook vamos viendo, en Facebook no hay por lo pronto preguntas o algún comentario. A mí me gustaría a título personal al doctor José Carlos preguntarle qué lo llevó a escoger este tema. ¿Cómo fue la selección? Y si tenías en tu baraja de temas algún otro que quizás te gustaría también compartir en un futuro. Sí, bueno, me gustó el tema que le comentaba la doctora desde el punto de vista que, como ella comenta, sí es un tema muy estudiado, pero a veces no se le da la importancia adecuada. Desde que yo lo vi, a veces el hecho de que anestesiología y el equipo quirúrgico están, a veces se dice así, peleados, porque el anestesiólogo siempre lo toman a ese punto de querer diferir las cirugías o no querer hacerlas porque hay que mejorarle al paciente su glucosa sérica o hay que mejorarle su presión arterial o hay que ver que esté bien nutrido antes de un procedimiento, que tenga una buena cantidad de hemoglobina. Y a veces el equipo quirúrgico lo toma como el hecho de tratar de suspender eso, pero cuando uno lo ve por una parte fisiológica, o sea, por una parte tan pequeña como estos cambios que ocasionan en el organismo, que no lo vemos, pero que lo están haciendo, en realidad eso cambia. ¿Puede que un paciente entre en malas condiciones a un procedimiento quirúrgico? Sí. Y puede que salga también, puede que el paciente salga de la operación y hasta nos digan, ya ves, no lo querías pasar porque el paciente estaba muy mal y de todos modos salió vivo de la cirugía. Pero el hecho de que salga vivo de la cirugía no quiere decir que al tercer, cuarto, quinto día el paciente vaya a fallecer por complicaciones de esta cantidad de estrés que pueda tener el paciente. Entonces, es muy importante este tema, muy estudiado y a veces con muy poca importancia, a veces que se le da. Por eso me gustó el tema. Otro tema que tal vez después me gustaría tocar o platicar de él,
probablemente sea de lesión miocárdica, que también es un tema muy en boga Interesante ese ahorita. también. Sí, lesión miocárdica transoperatoria, que pues, al paciente cuando uno le da anestesia, pues no sienten dolor, entonces nos tenemos que basar en otros criterios para saber si un paciente tiene lesión en el corazón o no durante la cirugía. Correcto. Muchísimas gracias, doctor José Carlos. También Sí. le pone el doctor Alonso González. Muchas felicidades, saludos desde San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México. Un saludo al Gracias. doctor Alonso González. Y bueno, doctora Bernardet, no sé si tenga alguna conclusión, si no, para ahí empezar a cerrar el programa. Adelante, doctora Bernardet. Mi conclusión es que sigo muy desilusionada porque no preguntan. Esa es mi conclusión. Están fríos, están fríos. Esperemos el próximo lunes haya más participación. Les da pena, ya después, acuérdense que pasó el año pasado. Gracias. Perfecto. Doctor José Carlos, ¿algo que guste añadir o a manera de conclusión? Pues básicamente que tenemos que trabajar siempre en equipo. El hecho de operar a un paciente no es de uno o de otro, es un equipo. Enfermería, anestesiología, cirujanos, todos los que estén presentes en un equipo para que un paciente salga adelante. Correcto. Muchas gracias, doctor José Carlos, por aceptar la invitación, por presentar, por darles el tiempo. Doctora Bernardet, un gusto acompañarnos en esta noche de lunes. Y a todos los que nos sintonizaron, muchísimas gracias. Aquí los esperamos puntuales el próximo lunes, 8 de la noche. Y el correo ya también se los dejé ahí, es atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, mlc@gmail.com, y con mucho gusto damos esta plática sin costo en este momento de pandemia. Sin más preámbulo, yo me despido, soy Tony Bachi, fue un gusto tenerlos en este lunes también de puente. Entonces, se agradece el doble que se hayan dado el tiempo, que tengan un gran inicio de semana. Les mando un abrazo a la distancia a todos, saludos. Buenas noches, bye bye. Gracias.